Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 19 de julio. Estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos 13 y del 16 al 19. Muy bien, hay que eh, comenzar diciendo que este libro de la sabiduría solo se encuentra en las Biblias católicas, no se encuentra en las Biblias protestantes. O sea, hace parte del canon de la escritura, en la Iglesia Católica. Este libro y otros 6 que no aparecen en la Biblia protestante. Bueno, nos dice entonces el libro de la sabiduría que se piensa es el rey Salomón. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Bueno, lo que nos dice aquí el libro de la sabiduría es que el Señor juzga justamente, ¿no? Es justo, pero además de ser justo, es misericordioso, ¿no? Que es sinónimo a ser indulgente con todos, dice, ¿no? Bueno, y continúa. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Bueno, Dios hace uso de su poder, dice, cuando quieres, ¿no? Pero eso no lo hace injusto, sino que Él decide en qué épocas. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Sin embargo, sabemos que el juicio final, del cual también son conocedores, ¿no? El pueblo judío, el pueblo de Israel en general, que recibió la ley de Moisés, que habrá un día del juicio. Sin embargo, aquí eh, aparece como si el Señor juzgara eh, temporalmente también, ¿no? Aquí en la tierra. Y continúa. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Bueno, entonces aquí está la indulgencia, la misericordia, en otras palabras, ¿no? El hecho de que el Señor castiga, como castigó al pueblo de Israel, ¿no? Al reino del norte, al reino de Israel y también al reino de Judá. Pero está esperando siempre el arrepentimiento para perdonarlos, ¿no? Para darles
otra oportunidad. Muy bien. Continuamos con el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 85, cuyo responso es: Tú, Señor, eres bueno y clemente. Muy bien. Dos de los atributos, de los varios atributos, ¿no? Del Señor, principalmente la compasión, la clemencia, la misericordia y la fidelidad, ¿no? O la verdad. Aquí menciona dos: eres bueno y clemente. Muy bien, este salmo es un salmo deprecatorio, quiere decir, es una súplica a Dios y también eh, es una acción de gracias, ¿no? O alabanza. Nos dice entonces el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Bueno, en esto consiste el tono deprecatorio o suplicante que hace aquí el salmista, ¿no? Está resaltando las virtudes divinas de Dios y especialmente el de la misericordia. Y continúa: todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Bueno, aquí tenemos un tono eh, profético, mesiánico, ¿no? Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. No solamente el pueblo de Israel, ¿no? O el pueblo judío, sino todos los pueblos. Ya está prácticamente mencionando eh, mesiánicamente la nueva alianza, ¿no? Cuando todos los pueblos vendrán a postrarse ante el Señor. O sea, tenemos aquí un tono universalista, ¿no? Católico. Y continúa: pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Es suplicante, ¿no? Aquí el salmista está eh, pidiendo un favor, ¿no? Posiblemente por la persecución de la cual está siendo objeto. Interesantemente también menciona, ¿no?, las virtudes o cualidades divinas de Dios: clemente, misericordioso, rico en piedad o compasión, ¿no? Leal, ¿sí? Leal quiere decir fiel, cumple sus promesas. Y la compasión. Muy bien, pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. Bueno, habíamos dicho en alguna oportunidad, ¿no?, que este salmo, perdón, este capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos es el capítulo eh, del Espíritu Santo, ¿no?, por excelencia. Todo el capítulo está dedicado al Espíritu Santo, a la nueva vida en el Espíritu. Muy bien, nos dice San Pablo: hermanos, el Espíritu ayuda
Perdón. Nos dice San Pablo, hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Bueno, hasta aquí es importante eh, observar cuando menciona al Espíritu que acude en ayuda de nuestra debilidad. Sí, puede acudir de afuera, pero hablándole a los romanos, que son ya cristianos, los primeros cristianos, el Espíritu acude en ayuda desde adentro, ¿no? Porque son cristianos y tienen ya el bautismo, tienen el Espíritu Santo, ¿no? Que está ya en cada uno de los cristianos. Dice, pues nosotros no sabemos pedir, o sea, no podemos de alguna manera activar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Cuando estamos en Cristo, tenemos la gracia santificante. En ese sentido, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando oramos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿no? Y con gemidos inefables, o sea que no se pueden hablar, no se pueden poner en palabras, pero es precisamente el Espíritu Santo quien nos impulsa, nos ayuda, acude, ¿no? Para suplir nuestra debilidad, especialmente en la oración, cuando nos dirigimos al Padre. Y continúa. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Bueno, entonces, el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Aquí miramos que la palabra espíritu está con mayúscula inicial, ¿no? Eso quiere decir que se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién escruta los corazones? Es el mismo Dios, pero es el Espíritu Santo el que pone en nosotros la palabra o las palabras, ¿no? En la oración. Y Él es el que intercede por nosotros, especialmente cuando pedimos ayuda. Aquí el salmo que acabamos de leer es uno de los ejemplos, ¿no? Es el Espíritu Santo que, como dice eh, la carta de San Pablo, dice, con gemidos inefables, con palabras que no se pueden reproducir, o sea, no hay palabras para la comunicación que hace el Espíritu Santo a través de nuestra oración, ¿no? Cuando pedimos como se debe pedir, ¿no? Desde el corazón, con toda la intención, con toda la sinceridad. Muy bien, y pasamos a la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 23. Muy bien, estamos entonces en la lectura de las parábolas sobre el reino de Dios. Eso es lo que el Señor empieza en este capítulo 13 a manifestar a sus apóstoles sobre el reino.
qué se parece el reino de los cielos, que es precisamente el objeto del Evangelio, ¿no? Anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesucristo. Nos dice entonces San Mateo: en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Muy bien. Aquí nos podremos preguntar, ¿qué es la cizaña? ¿No? ¿Qué es la cizaña? Bueno, el Señor Jesús luego explicará, ¿no? eh, esta parábola, le dará la interpretación eh, pertinente, perfecta, exacta, ¿no? Pero podemos adelantarnos, la cizaña es una planta que crece con el trigo, pero que no es trigo en este caso, ¿no? Normalmente se le puede decir eh, mala hierba, eh, algo que no es necesariamente el trigo, que lo va a perjudicar tal vez, ¿no? Que le puede robar el alimento, pero que crece con el trigo. Esa es la cizaña. E interesantemente también la cizaña que crece con el trigo es muy similar al trigo, especialmente cuando crece. Eso es importante, ¿no? Sí. Cuando crece es muy parecido. Ya un poco más maduro puede tener algo de diferencia, pero inicialmente no se distingue. Y continúa. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, porque al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los trabajadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Bueno, esta es la famosa entonces parábola de la cizaña, ¿no? Y la semilla. Olvidaba comentarles que en nuestro eh, argot popular, cizaña también tiene otro sentido, ¿no? Eh, otra denotación y connotación también, ¿no? Cizaña es aquello que comentamos y que perjudica a la gente, ¿no? Como un chisme. Meter cizaña es precisamente eso, ¿no? Hablar mal, tratar de eh, ensuciar a alguien, ¿no? Diciendo algo que no es cierto. Bueno, entonces también tenemos ese significado eh, alterno, ¿no? Del término cizaña, que aquí se utiliza en el sentido ambiental o en el sentido de la agricultura, ¿no? Bueno, no nos detenemos mucho aquí porque el Señor seguidamente eh, va a interpretar, ¿no? Para sus discípulos esta parábola. Y continúa. Les propuso otra parábola.
el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Bueno, esta es la parábola también que es bastante conocida, ¿no? Del grano de mostaza. Muy bien, el grano de mostaza, entonces, siendo el más pequeño, va a crecer y se va a hacer grande como un árbol. Esta es la figura de la iglesia. El reino de los cielos se parece entonces a un grano de mostaza. La iglesia comenzó pequeñita, con 12 personas, los apóstoles, y el rey, que es el Señor Jesucristo. Pero que a través de las épocas, de los tiempos, con todas las dificultades, con todos los problemas, ha llegado a ser una iglesia enorme. 1.400 millones a esta época de seres humanos, miembros de la iglesia católica. Entonces podemos ver aquí, ¿no? En esta figura eh, del habla, cómo ha crecido y cómo es verdadera, ¿no? La parábola, empezando como una semilla, como algo muy pequeño, y cómo ha crecido. Hasta el punto, dice, de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Los pájaros del cielo serían aquí eh, todas las naciones, todas las razas, ¿no? Todos los seres humanos. O sea, se hace eh, más grande y más compleja. Y continúa. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Bueno, aquí hacemos una pausa porque inicialmente el Señor Jesús propuso la primera parábola de que el reino de los cielos se parece a un hombre. ¿Sí? En la siguiente, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Y aquí tenemos que el reino de los cielos se parece a la levadura. Es importante tener en cuenta estas comparaciones. Entonces, a un hombre que es el dueño del- de la cementera, también a una semilla o a un grano de mostaza y en este caso a la levadura. Y continúa. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Esta es mucho más corta, ¿no? Porque se asume aquí culturalmente lo que quiere decir con la levadura y la harina. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Bueno, sabemos entonces que la levadura con la harina preparada, la leuda, ¿sí? No solamente crece, esa no es la parte importante, sino que cambia la sustancia, se vuelve otra cosa, se vuelve masa leudada para hacer pan, ¿sí? Entonces la fermenta cambiándola, transformándola. Entonces habría que hacer la comparación también con las otras dos parábolas, ¿no? Para entender.
el cambio, cómo cambia en su naturaleza la levadura a la harina, tanto que la hace una masa, fermentando. Y continúa. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Bueno, podríamos preguntarnos por qué les hablaba en parábolas. Una explicación es que las parábolas son más fáciles de entender porque utiliza las figuras precisamente culturales que la gente conocía, ¿no?, en su época, como por ejemplo eh, lo que hacen en la agricultura, ¿no? Precisamente aquí con el caso de la semilla, el sembrador, de del grano de mostaza y otras como la levadura. eh, digamos que el pan que se cocía de la masa fermentada que se preparaba era algo que se hacía diariamente, ¿no?, y se conocía. Entonces, a través de estas figuras, pedagógicamente hablando, el Señor enseñaba sobre el reino de los cielos, que es la la iglesia católica, la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, cuyo cumplimiento y plenitud está en el cielo. Muy bien. Y continúa. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Bueno, se fue a la casa, ¿no? Sabemos dónde estaba viviendo el Señor, claro, en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Allí estaba quedado, ¿no? Después de que se mudó de Nazaret, donde se había criado. Los discípulos se acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, aquí ya tenemos una respuesta, ¿no? El reino de los cielos se parece a un hombre. Aquí nos está diciendo que ese hombre es el Hijo del Hombre. Es Cristo mismo. ¿Sí? Y sabemos que Cristo, Jesucristo, es el rey de ese reino, ¿no? De ese reino de los cielos. Que sabemos es la Iglesia Católica aquí en la tierra, que Él edifica. Y continúa. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, ¿no? O sea, nosotros, los cristianos, que desde los comienzos de la iglesia, con los 12 apóstoles, todos los que vinieron después, dan fruto. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. La cosecha es la siega, ¿no? Cuando se siega, se corta, se almacena, ¿no? Es la cosecha final. También se utiliza el término la siega de la mies. Bueno, y continúa. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego.
allí será el llanto y el rechinar de dientes. O sea, el infierno verdadero, la Gehenna, el lugar donde nadie sale, la condenación eterna. A eso se refiere, ¿no? Y termina, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, ¿no? O sea, en el cielo, la vida eterna. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, y complementamos con eh, lo que cada una de estas parábolas eh, implica, ¿no? O sea, primero es la verdad, lo primero cuando se siembra, lo bueno, pero luego viene lo malo, ¿no? El error, la mentira, lo que trata de confundir lo primero. Y asimismo, al final, cuando se separan las dos cosas, entonces se ata primero lo malo, ¿no? Como en el caso de la cizaña, para no dañar lo bueno, y se lo quema. En este caso, el juicio final de los malos es la condenación eterna, lo primero. Y después sigue la glorificación de los justos, ¿no? De los buenos, como dice que brillarán como el sol en el reino de su Padre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.